Por eso, de entre millones de cristianos en la tierra, ¿cuántos se alimentan de Cristo en la mesa? La mesa está dispuesta, la mesa está lista. ¡Vengan a comer! Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Después de muchos mensajes sobre Éxodo 29 respecto a la santificación de los sacerdotes, ahora llegamos a un asunto maravilloso que aparece en Éxodo 30, el altar de oro para el incienso. Nuestro Dios administra el universo entero, y el centro de la administración de Dios, o sea, la sede gubernamental divina, es el altar de oro para el incienso. Al estudiar los tipos que aparecen en el Antiguo Testamento, especialmente en Éxodo y Levítico, lo más difícil de ver es cómo aplicarlos a nuestra vida cristiana diaria. No es muy difícil estudiar estos tipos y comprenderlos de una forma doctrinal. Sin embargo, se requiere una experiencia y madurez para aplicar los tipos a nuestra vida cristiana diaria. De todo esto y mucho más estaremos considerando en el Estudio Vida de hoy. Este mensaje lleva por título El altar de oro para el incienso, primera parte. Y hoy está con nosotros Ley Bustillo para comentar acerca del centro de la administración de Dios. Ley, gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Gracias por invitarme. Ley, nuestro Dios no está ocioso, sino que es un Dios de propósito. Muchos inconversos, e incluso los mismos hijos de Dios, se preguntan qué es lo que Dios está haciendo. Pero en este estudio vida veremos claramente el propósito de Dios. ¿No es así? Así es. En el cuadro revelado en Éxodo, vemos que Dios no está ocioso, sino que tiene un propósito muy claro y definido. Dios está muy ocupado llevando a cabo su plan. Por medio del cuadro del tabernáculo, hemos podido ver que Dios, en Cristo, desea forjarse en el hombre e introducir al hombre en Dios, a fin de que Dios sea expresado en la humanidad corporativamente. Esperamos que todos los que nos escuchan puedan ser conducidos al centro de la administración divina, a fin de que participen activamente en la realización del propósito de Dios. El cuadro del tabernáculo nos muestra con claridad el plan de Dios. El que dicho tabernáculo fuera llamado el tabernáculo del testimonio, significa que todo lo que vemos en el mobiliario del tabernáculo, en especial el altar del incienso, nos indica que Dios tiene una administración, a fin de que el hombre llegue a ser su testimonio. Pero, ¿cómo podemos ser su testimonio? Al ser saturados de Cristo y ser introducidos plenamente en Él. Esto es lo que Dios está llevando a cabo hoy. Antes de estudiar detalladamente las vestiduras sacerdotales y las ofrendas, pasamos bastante tiempo estudiando el tabernáculo y su mobiliario. Ahora regresamos nuevamente al mobiliario del tabernáculo para estudiar el altar del incienso, en el contexto del propósito eterno de Dios. Bien, comencemos el estudio vida de la Biblia con Witness Lee. God is a God of purpose. Dios es un Dios de propósito. He is not an idle God. Él no es un Dios que actúa de manera suelta, He has a purpose. sino que tiene un propósito. Él se está moviendo, Él está trabajando, está actuando.
está administrando, Él se está impartiendo. Él está haciendo algo en este universo. Esta es la economía de Dios, la administración de Dios. Este es el mover de Dios. Podemos usar diferentes términos para describir lo mismo. De hecho, todas estas palabras son sinónimas. Muy bien. El tabernáculo es un cuadro muy preciso y detallado que nos muestra el mover, la administración, el gobierno, la dispensación, la economía de Dios en este universo. Esto no es algo pequeño. En este momento estamos estudiando lo más grandioso en todo el universo. Estamos estudiando el gobierno central de Dios. Por ejemplo, el centro de la administración de los Estados Unidos es Washington, D.C. Y aunque nosotros no somos políticos, definitivamente somos dignatarios celestiales. Entonces, asimismo, podemos considerar el altar del incienso como nuestra sede de gobierno celestial. Esto significa que todo es ejecutado, todo se motiva y todo se lleva a cabo desde este centro divino. ¿Qué significa esto en nuestra experiencia? Miren esto. La intercesión de Cristo es la sede gubernamental de Dios. La vida intercesora de Cristo es su vida de oración. Y esta es el centro de la administración de Dios. Pues bien, Ley, hablar acerca del tabernáculo no es algo insignificante. Este es uno de los sitios más importantes del universo porque Dios administra todos los asuntos desde allí. Estudiemos la analogía que existe entre la sede de un gobierno y el altar del incienso. ¿Por qué decimos que el altar del incienso equivale, por ejemplo, en los Estados Unidos de América, a la Casa Blanca? Esa es una buena pregunta, hermano Víctor. Washington, D.C. es la sede central del gobierno de los Estados Unidos. Pero si en ese sitio no existiera la Casa Blanca, no habría manera de que algo fuese llevado a cabo. Es en la Casa Blanca allí donde se hacen las decisiones ejecutivas respecto a todo lo relacionado con el gobierno de los Estados Unidos. De la misma manera, el altar del incienso, que es un tipo del Cristo que intercede, es el secreto y la clave para la ejecución del gobierno de Dios en el universo. La administración de Dios se ejecuta a través de la vida intercesora de Cristo. Por eso me gusta mucho Romanos capítulo 8, versículo 34, donde dice: ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que, en este mismo instante, Cristo está ejecutando el propósito de Dios al interceder por cada uno de nosotros. ¡Qué Cristo tan maravilloso! La vida intercesora de Cristo es el centro, la sede de la administración divina que rige el universo. En este sentido, quisiera decir que algunas veces nuestro corazón está muy distante de Dios y no muestra ninguna preocupación por sus intereses. Pero de repente hay un cambio en nuestro interior, de modo que nos arrepentimos y empezamos a buscar al Señor. La pregunta entonces es, ¿qué provocó el cambio en nuestro interior? ¿De dónde fue que surgió ese arrepentimiento? La respuesta a esta pregunta es que Cristo, con su vida intercesora, es el que produce todo cambio en nuestro interior. Únicamente la oración intercesora de Cristo
es capaz de provocar un cambio en nuestra motivación, de modo que volvamos nuestro corazón a Dios. Bueno, continuemos el estudio vida con Witness Lee. Adelante. The Gospel of John El Evangelio de Juan represents the entire Bible. es un libro representativo de toda la Biblia. Among the books in the Bible, Solo hay 2 libros en la Biblia que comienzan con la frase "en el principio". Estos 2 libros son Génesis y Juan. Génesis 1:1 nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo. Y continúa en el versículo 3 que todas las cosas por medio de él llegaron a existir, y sin él nada de cuanto existe ha llegado a la existencia. Por ende, en el Evangelio de Juan tenemos el asunto de la creación. El Antiguo Testamento habla mucho del tabernáculo y también encontramos el tabernáculo en el Evangelio de Juan, cuando dice, el Verbo se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros, en 1:14. Así que todo el relato del Evangelio de Juan gira en torno del tabernáculo. En este Evangelio, el Evangelio de Juan, vemos que el Señor Jesús mismo es el tabernáculo de Dios. Juan Bautista dijo de Jesús, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», en Juan 1:29, lo que nos muestra el altar. Después, en el capítulo 3 de Juan, tenemos el lavacro, ya que este capítulo habla del lavamiento que se obtiene por medio de la regeneración. Debido a que la regeneración es un tipo de lavamiento, Tito 3:5 usa la expresión lavamiento de la regeneración. Esta regeneración que nos lava representa el lavacro. A medida que pasamos del altar en Juan 1 y el lavacro en Juan 3, llegamos a la mesa de los panes de la proposición en Juan 6:33, donde habla del pan de Dios. Y también llegamos al candelero en Juan 8:12, cuando dice, yo soy la luz del mundo. Entonces, hacemos esta pregunta, ¿dónde encontramos el arca en el Evangelio de Juan? Bueno, el arca está en los capítulos 14, 15 y 16. Estos 3 capítulos nos revelan el lugar santísimo. Y aquí vemos que podemos entrar en Dios. Podemos entrar al lugar donde Dios está. Además, estos capítulos también hablan de la muerte y la resurrección de Cristo. Y vemos que mediante su muerte y resurrección, Cristo ha preparado el camino para que entremos al lugar santísimo, es decir, para que entremos en Dios mismo. Entonces, nos preguntamos de nuevo, ¿dónde está el altar de oro? El altar de incienso se puede ver en Juan 17. En este capítulo vemos la oración intercesora de Cristo. Los 4 evangelios presentan otras ocasiones en las que el Señor Jesús oró, pero ningún otro relato en cuanto a la oración de Cristo es tan preciso, tan excelente y tan maravilloso como el que se encuentra en Juan 17. Todos los santos y todas las iglesias deben aprender a orar según Juan 17. Esta oración es un modelo, un patrón de la oración corporativa de Cristo. Ley, entre los cristianos, diría que posiblemente el libro más leído y conocido de toda la Biblia es el Evangelio de Juan. Hoy estamos estudiando uno de los asuntos más misteriosos y menos conocidos de la Biblia, que es el tabernáculo. Y según Juan 1:14 y todo el Evangelio de Juan, vemos que el mismo Señor Jesús es el tabernáculo de Dios. ¿Nos podría entonces usted explicar por qué la oración de Juan 17 equivale al altar del incienso? La oración presentada en Juan 17 es muy especial, pues nos introduce en el deseo del corazón de Dios. Aprecio mucho el hecho de que en esta oración el Señor oró al Padre pidiendo que los creyentes llegaran a ser uno.
Él dijo, para que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esto realmente nos introduce en la realidad del tabernáculo. Dios no desea que el hombre se quede en el altar del holocausto, ni en el lavacro o la mesa de los panes de la presencia, ni en el candelero de oro. Más bien, Dios desea que el hombre siga adelante a través del velo y entre en el lugar santísimo, donde está Dios mismo, para que allí sea uno con Él e intercedan juntos para que lleven a cabo el propósito de Dios. La oración del Señor en Juan 17, en la cual se motiva al pueblo de Dios a ser uno con Dios, es la oración más elevada, pues refleja el corazón de Dios y lleva a cabo su propósito. Si el altar del incienso no existiera, nadie se acercaría al altar del holocausto. De hecho, nadie se arrepintiera ni confesaría sus pecados. La oración que se eleva en el altar del incienso es la que motiva a los pecadores a ir al altar del holocausto. Debido a que alguien hizo esta oración, un día nos arrepentimos. Cuando nos unimos a Cristo para orar por otros, llegamos a ser uno con Él. De esta manera, llegamos a ser el Cristo intercesor corporativo, el cual motiva a otros a que tengan experiencias de Cristo, como las que vemos claramente detalladas en el Evangelio de Juan. Gracias, Ley, por agrandar la visión en cuanto a quienes están involucrados en la intercesión llevada a cabo en el altar del incienso. Entonces, no solo Cristo está allí, sino que es el Cristo corporativo el que intercede. Esto implica que los sacerdotes también pueden participar en el altar del incienso. Cuando llegamos a ser uno con el Cristo intercesor, nos convertimos en su agrandamiento. En otras palabras, al ser uno con Cristo y orar en nuestro espíritu, Cristo ora en nuestra oración, de modo que dichas oraciones se convierten en la intercesión del Cristo corporativo. Al unirnos a Cristo en intercesión, oramos por todo su pueblo, e incluso por toda la humanidad, para que éstos sean motivados a acercarse a Dios. Por eso me gusta mucho Juan 14:20 que dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. En el día de la resurrección, el Señor no nos llevó a un lugar físico, sino que nos introdujo muy profundamente en sí mismo, donde ahora podemos ser uno con Él y estar con el Padre. Ese sitio es el sitio en el cual yo deseo permanecer, y Cristo está orando para que todos los creyentes sean uno y entren en esa realidad. Bueno, Ley, en la última sección de hoy veremos la conexión que existe entre los dos altares del tabernáculo. Esto es, el altar del holocausto y el altar del incienso. Lo primero que uno se encontraba al entrar al tabernáculo era el altar del holocausto, que claramente representa la cruz de Cristo, pero más adentro está el altar del incienso. Ahora estudiaremos la conexión que existe entre estos dos altares y la actividad que se lleva a cabo en ambos, lo cual se relaciona mucho con nuestra experiencia. Escuchemos a Witness Lee. Without incense altar, Si no fuera por el altar de incienso, no one would come to the burnt offering altar. nadie se acercaría al altar del holocausto. Why? ¿Por qué? No one would repent. Debido a que nadie se arrepentiría, No one would come ni to tampoco confess. confesarían sus pecados. La oración que se eleva en el altar del incienso es la que motiva a los pecadores en toda la tierra a ir al altar del holocausto.
Debido a que alguien hizo esta oración, un día nosotros nos arrepentimos. ¿Por qué se arrepiente uno? Debido a que el altar del incienso, o sea, la Casa Blanca, la sede del gobierno celestial, le envió a usted un mensaje que lo hizo arrepentirse. Por tanto, sin el altar del incienso, el altar del holocausto no tendría función, lo que significa que nadie se arrepentiría. Así que se necesita más oración en el altar del incienso. Ya sea Cristo como la cabeza o la iglesia como el cuerpo, deben orar así. Oh Padre, mira a estas personas. Ellas se han arrepentido, pero no han sido regeneradas. Padre, perdona sus pecados y regenéralas. Como resultado de todas estas oraciones, otros serán motivados a ir al altar, después a ser lavados por la regeneración en el lavacro. Además, nosotros tenemos la carga de orar para que aquellos que tienen hambre en esta tierra vayan a la mesa de los panes de la proposición, a fin de comer a Cristo. Aunque muchos estén hambrientos, no están dispuestos a ir a Cristo para disfrutarle como el suministro de vida. Por eso, de entre millones de cristianos en la tierra, ¿cuántos se alimentan de Cristo en la mesa? La mesa está dispuesta, la mesa está lista, vengan a comer. Por esto podemos ver que hay mucha necesidad de oración frente al altar del incienso, la Casa Blanca, a fin de que los creyentes sean motivados a ir a la mesa en el lugar santo para que disfruten a Cristo como su provisión de vida y sean iluminados por el candelero. Después de ser alimentados e iluminados en el lugar santo, debemos entrar al lugar santísimo a fin de tocar a Dios. Para esto se necesita mucha más oración. Yo sí creo que esta oración se está llevando a cabo en el altar del incienso. A medida que el incienso sube y arde en el altar de oro, se ejecuta la administración de Dios. Esta ejecución es la respuesta de Dios a las oraciones ofrecidas en este altar. Ley, cuando las personas oran a Dios, les gusta pedir muchas cosas. Tal vez piden por un mejor trabajo, salud o por los miembros de su familia. Y eso es bueno. Necesitamos orar por estas cosas. Pero, ¿qué acerca de las oraciones que ofrece el Cristo corporativo en el altar del incienso? ¿Podría decirnos cuál es el enfoque de estas oraciones? Sin duda, las oraciones del Cristo intercesor se enfocan en llevar a cabo el propósito de Dios. El propósito de Dios consiste en que su pueblo pueda ser saturado de Él mismo, a fin de que lleguen a ser uno con Él, igual a Él en vida y naturaleza. De esa manera, el pueblo de Dios puede llegar a ser la reproducción de Dios y expresarlo en el universo. Dios desea ser expresado, pero para que esto suceda, es necesario que Cristo sea forjado en nosotros paso a paso. Tal unidad con Dios nos permite ser su agrandamiento, a fin de ser su reproducción genuina en la vida divina. ¿Para qué propósito? Para que Dios sea expresado. El cuadro del tabernáculo nos muestra que Dios desea que nosotros le experimentemos en Cristo, a fin de que finalmente seamos su testimonio en el universo. Las oraciones intercesoras realizadas en el altar del incienso son las que ponen en ejecución el plan de Dios. Bueno, Ley, muchas gracias por sus comentarios. Gracias por invitarme una vez más. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado
El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La vida cristiana se basa en las promesas irrevocables de Dios, el deleite de todo lo que Dios preparó para nosotros en Cristo y la transformación que resulta de la disciplina amorosa del Espíritu. En el libro El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Watchman Nee extrae las experiencias de estos patriarcas del Antiguo Testamento y presenta sus vidas como una alegoría de la experiencia completa del cristiano. Este libro, El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es una añadidura excelente a la colección de Watchman Nee que está publicada por Living Stream Ministry. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. A diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Pueden escribirnos sus comentarios a casilla postal 2121, Anaheim, California 92814.